Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Siguiendo un poco con temas que nos hacen y que nos, como sociedad y que nos preocupan, hoy tengo el placer y el honor de estar con una colega que trabaja, como decimos nosotros, en la trinchera. Y entonces mostrar un poco a la audiencia qué hace un psicoanalista en la demanda que nos hace la sociedad, que lo vamos a ver en distintos programas. Pero digamos, ¿puede estar un psicoanalista en terapia intensiva? ¿Qué es lo que hace? Bueno, hoy tengo el placer y el honor, como dije, de estar en nuestro programa y bienvenida la licenciada María Aide Cantelli. Maridel. Un placer, ¿eh? Y gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, Susana. Esperemos que podamos compartir. Es muy importante que la gente vea, porque en un momento donde se critica bastante el psicoanálisis, los que hemos trabajado en hospital y estamos en la trinchera de diferentes maneras, no es solamente el diván. ¿Qué significa escuchar al otro? Y cómo esto se ha comprobado en la guerra, incluso con las colegas de Ucrania, cómo han estado mejor preparadas que otros para poder estar en esas situaciones de tanto dolor, ¿no? Tanto con los chicos, los soldados mutilados, en fin. Y vos estás en un lugar muy difícil, pero primero déjame presentarte y creo que también es importante para que la gente comprenda, ¿no es cierto?, que no es solamente las recetas mágicas en un mundo que es todo cantidad, ¿no? Y que se va perdiendo lo que es el ser, qué sentimos, no solamente lo que hacemos. Bueno, Maridel es profesora mayor universitaria en Ciencias de la Educación y licenciada en Psicología como yo, ¿no? Lo cual también, sí, es muy importante, ¿eh?, haber podido tener la experiencia en las dos carreras. Y egresada de una universidad pública, que también compartimos eso, Maridel. Presidenta de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis de SAP, miembro titular en función didáctica de psicoanálisis en SAP, miembro de FEPAL, que también yo estoy en FEPAL y en IPA, miembro de muchos compañeros y amigos que han estado en el programa, que es miembro de la Sociedad Latinoamericana, digamos, de la internacional, de la Fundación del Grupo Internacional de Estudios de Southern Firenze, que yo estoy tratando de que la gente lo conozca, porque hay mucha gente que así como nunca escuchó de Blicher, no sabe, ¿no?, tampoco de Ferenczi lo que hizo con tantos años. Psicóloga clínica de Interconsulta en el área de medicina crítica, miembro fundador del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, supervisora del equipo de cuidados paliativos del Hospital General de Agudos, Dr. Cosme Argerich. Bueno, como verán, el frente, digamos, de Maridel es lo que ella ha denominado, ¿no?, lo que es la medicina crítica. Maridel, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo porque, digamos, en la década del 60, del 70, muchos psicoanalistas, y antes también, ¿no?, como Garma, empezaron todos en los hospitales. Pero en terapia intensiva, ¿no es cierto?, es como que, ¿qué hace un psicoanalista ahí? Comparto totalmente lo que vos hacés, pero digamos, ¿cómo llegaste a eso? ¿Y por qué hablas de la medicina crítica
Y también me parece importante, vos sabés que el Comité de Bioética del cual formás parte, lo habrás conocido a lo mejor al doctor Hoff y al doctor Sanier, que fue uno de los fundadores. Nosotros estábamos también en la Comisión de Bioética de la Universidad de Mar del Plata y de toda la asociación de ahí, ¿no? Así que por eso digo, ¿no? Cuando empecé a ver tus antecedentes, bueno, me sentí que teníamos muchas cosas en común. Pero un poco, bueno, para poder comenzar el diálogo, ¿no? Un poco, ¿cómo llegaste a esta área y que expliques un poquito de qué se trata y por qué es tan importante la bioética? Bueno, Susana, yo vuelvo a repetir que estoy muy agradecida de tu invitación, porque también que nos den diferentes espacios para llegar a la sociedad y poder hacer algo que en general la sociedad desconoce porque está en un lugar más bien oculto. Históricamente, terapia intensiva, que algunos medios titulaban la antesala de la muerte, estaba relegada en los hospitales a los ámbitos más distantes de las partes centrales, como si hubiera cierta impudicia de mostrar terapia intensiva y lo que se hacía en terapia intensiva, porque se lo asemejaba a situaciones límites muy difíciles de transitar para el ser humano. Como vos, yo me he formado en la universidad pública y la carrera de Ciencias de la Educación, que fue la primera que hice, me dio una formación tan amplia, me amplió tanto mi cabeza de todos los lugares donde podíamos estar, que promediando ya mi carrera, recién ahí descubrí la importancia de articularla con la psicología. Así me recibo de psicóloga y tengo la suerte de estar trabajando en un servicio señero para la asistencia que fue la Liga Israelita Argentina de Lucha contra la Tuberculosis, que ingresé apenas recibida de la UBA. Yo creo que todos esos ámbitos me foguearon mucho para estar cerca de lo social, de poder trabajar en territorio, de la preocupación barrial, de la preocupación del que va a un lugar y quiere una asistencia más completa. Pero voy a decir algo que forma parte, me preguntabas cómo llego. Bueno, yo hace 45 años estoy casada con un intensivista. Tengo que decir que en realidad mi motivación principal es que conocía la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, tiene 50 años de existencia. Los cumplió el año pasado. Y el Comité de Bioética, del cual yo soy fundadora, junto con otros cantidad de colegas muy prestigiados de la Sociedad de Terapia Intensiva, cumplimos 30 años de existencia. Quiere decir que la bioética, de la cual ha habido profesores increíbles como el doctor Gerardi, el doctor Butera, bueno, todos que estabas mencionando, desde Mar del Plata. No quiero olvidarme de nadie, porque casi todos, una cosa llamativa, es que quienes están en la trinchera y han sido jefes de servicio y miembros de la terapia intensiva, cuando llegan a la adultez y tal vez a la madurez de su carrera profesional, empiezan a interesarse por la bioética. La bioética Además hay una cosa que ustedes siempre, que por eso te digo, lo comparto totalmente, y que creo que es la única salida en este momento tan enloquecedor del planeta, ¿no? Porque los mensajes son enloquecedores y porque hay mucha desmentida de la realidad. Entonces, en terapia intensiva es eso, es la realidad. Entonces, los que hemos estado muchas veces con pacientes, yo he ido muchas veces por pacientes míos, desde niños, adolescentes, ¿no? Y un médico de Mar del Plata que está a cargo de terapia intensiva en una clínica allá, el doctor Elefante, que es excelente, y él me decía, dice, Susana, a veces llegan a la terapia intensiva ya mal medicados por las guardias. ¿Qué podemos hacer? Entonces, el trabajo del Comité de Bioética es todo un trabajo interdisciplinario.
que quiero que después vos lo expliques, porque es muy importante, porque el médico solo no puede, el anestesista solo no puede, el psicólogo solo no puede. Entonces, el hecho de que en este momento, donde no nos sentimos cuidados por las instituciones, desde cuando tenemos un problema en el banco, en una escuela, ¿no? Está todo en crisis. El estar en grupo ayuda muchísimo en una red de contención profesional y también para los familiares y para la institución en sí, ¿no? Por eso decía que terapia intensiva ha sido relegada realmente dentro de las especialidades médicas, predominantemente yo también interpreto por cuestiones emocionales, como el miedo que producía ese lugar, el aislamiento, la distancia, la separación del paciente de sus familiares y además también la alta exigencia del equipo de salud que atiende a estos pacientes, que tienen que tener una formación sumamente destacada en distintas ramas de la medicina, neumonología, la parte respiratoria, la parte expertos en recuperación quirúrgica. Bueno, tienen múltiples especialidades renales, etcétera, que los convocan para ser realmente especialistas de pacientes graves con pronósticos reservados. Cuando al yo estar en contacto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, me convocan a trabajar en un espacio, en una clínica privada de aquí de Buenos Aires, y me permiten formar un equipo, una colega de APA, la licenciada Olga Cartañá, y una colega del Británico, la licenciada Marta Urquiza. Las tres fuimos convocadas a esta clínica privada para armar el servicio de asistencia psicológica en terapia intensiva, pero siendo del equipo de terapia intensiva. Hago esta distinción, Susana, porque lo frecuente es que se convoque a interconsulta desde el área del servicio de salud mental ante una emergencia o ante una situación que se va de control del equipo de salud. Cuando nos convocaron a nosotros para armar este equipo, nos dimos cuenta que la forma de poder permanecer y estar y poder armar un equipo con continuidad tenía que ser trabajando dentro de la terapia intensiva y sintiéndonos parte del equipo, para poder, en primer lugar, poder caracterizar qué tipo de problemas hay en terapia intensiva, que es importante que estén los psicoanalistas. Uno de ellos era la comunicación entre el paciente, con el paciente, con los familiares y con el equipo de salud, y dentro del equipo de salud entre sí. ¿Qué pasa con el comité de bioética? Que no quiero dejar de contestar a tu pregunta. Tenemos hoy la suerte en la Argentina que existen prácticamente a lo largo de todo el país, así como existen filiales de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, los comités de bioética. Uno de los fundadores, el doctor Francisco Maglio, ya fallecido, que fue miembro fundador de nuestro comité, lo funda en el Hospital Muniz, y hasta el día de hoy prácticamente el Italiano, el Muniz y muchísimos otros centros privados y públicos tienen su comité de terapia, su comité de bioética. Y en ese comité son consultados permanentemente cuando existe un problema que el servicio en el que acontece esa situación no alcanza a resolverlo satisfactoriamente y prefiere hacer una consulta al comité de bioética. Recalco la palabra consulta, porque los comités de bioética no determinan, sugieren y aconsejan. Digo esto porque muchas veces piensan que toman las decisiones. No, se toma el caso que amerita la consulta, se discute en este equipo multidisciplinario, como bien decías, formado por religiosos, filósofos, psicólogos, terapistas, médicos de distintas especialidades, asistentes sociales, enfermeros, del ámbito tanto de pediatría como de adultos, para que este equipo que trabaja
como comité, pueda aconsejar de acuerdo al problema que tienen que ver con final de la vida, con limitación de medidas, temas que son lindantes con la eutanasia, que nuestro país no lo tiene aprobado como ley, pero que muchas veces en los equipos de salud saben perfectamente que ese paciente no tiene salida y entonces qué determinación tomar, cómo tener el consentimiento de los familiares y el acuerdo en el equipo de salud, a veces para limitar las medidas terapéuticas y no provocar el encarnizamiento terapéutico. Todos estos temas son los temas de la bioética. Cómo pensar el final de la vida, cómo pensar los duelos, cómo pensar la comunicación, cómo pensar la organización de los servicios para que estos puedan funcionar adecuadamente. Estos son los tipos de consultas y nuestro comité, que tiene ya 30 años, nos consultan de casi todo el país. Tuvieron un papel bastante destacado y armamos un sistema de contención durante la pandemia. Pero en general el comité de bioética atiende cualquier demanda que una institución quiera plantear a la sociedad. Pero también existe el comité hospitalario. Entonces a veces estamos trabajando en contacto dos comités. El comité del Hospital de Clínicas, por ejemplo, y el comité de la SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. No sé si soy clara en lo que estoy explicando, pero lo que quiero decir es que los comités hacen recomendaciones, no toman la determinación final. La determinación final queda a consideración del equipo tratante, porque son los que realmente saben hasta dónde institucionalmente pueden ir con la recomendación aconsejada por el comité. Y habrás vivido muchas experiencias. ¿Podés narrar alguna que te haya sido más difícil y más gratificante? Porque en todo este trabajo hay mucho dolor, pero también hay muchas situaciones de, ¿cómo decirlo? A ver, que nos hace sentir bien, digamos, ¿no? Cuando el paciente o la familia te agradece lo que vos dijiste, cómo se da la comunicación, cómo se da el reconocimiento en situaciones que puede ser desde una mutilación, la pérdida, la finalización de una vida, pero de alguna manera, cómo es nuestro mensaje, ¿no? Esas situaciones límites, como es también en la guerra, como pasó acá con las Malvinas, ¿no es cierto? En fin, o por ejemplo con la pandemia, donde de repente ver todas las bolsas y todo era lo mismo y la persona no se podía despedir. Bueno, que nos puedas contar si querés alguna experiencia para después ir un poco al tema, digamos, específico de la terapia intensiva y los distintos puntos que vos abarcás, como es la humanización de las terapias intensivas, la comunicación con el paciente, etcétera, etcétera. Mira, Susana, voy a comentarte un caso que puedo hablarlo con mucha libertad, porque fue inclusive trascendió bastante a nivel de comunicación, que fue consultado en nuestro comité, pero fue un caso bastante conocido en los medios de comunicación. Hace aproximadamente 25 años, un joven de 23 años tiene un accidente en una moto en el interior del país y queda en estado vegetativo. Su familia estaba conformada por el papá, la mamá y 2 hermanas. Los padres tenían alta confianza en que algún momento se iba a despertar, entonces siempre estaban dispuestos a que no se tomara ninguna medida limitativa, sino que se hiciera todo lo que se pudiera con él. Las hermanas, que eran un poco
más jóvenes, se daban cuenta que esta situación de vida para esta familia estaba llevando a sus padres a una situación también muy delicada y que ponía en riesgo crítico la salud de los papás, que concurrían diariamente, porque eran de una ciudad del interior, en una provincia argentina, concurrían diariamente en los turnos que permitía la terapia intensiva a visitar a su hijo y estaban presentes habiendo alterado casi todo el sistema de vida que venían llevando hasta ese momento. Nos consultan las hermanas al comité de bioética con la intención de si podíamos aconsejar la limitación de medidas, pero en oposición a la situación que los papás querían, que por esperanza, por culpa, por desconocimiento en algunos casos, siempre mantenían la idea de que hubiera un resultado y que el día de mañana su hijo se fuera a despertar. Bueno, trabajamos mucho con la familia, muchísimo. Aconsejamos al sostenimiento del equipo, porque un equipo de salud que tiene una situación tan infructuosa, que no ve resultados a corto plazo ni a largo plazo, termina desanimándose. Y eso genera también choques entre los distintos miembros del equipo de salud, discrepancias, y al correr de los años se hacía una situación crítica que también, como decías recién, no hay sistema de salud que pueda continuar con una prestación en el mismo estilo de cuando sucedió el acontecimiento y de ahí en adelante. Estuvimos asesorando, las hermanas estaban plenamente convencidas, los papás no, llevó mucho más tiempo hasta que enferma el papá y fallece. Queda sola la mamá, continúa con su tesitura, pero en el trabajo que hicimos con ella y la comprensión y el acompañamiento de sus hijas, pudimos acceder a que diera el consentimiento informado para que se mantuviera el Estado, pero sin ninguna decisión heroica, no sé si me explico, no se iba a hacer ningún tipo de intervención que fuera la que era simplemente mantenerlo con vida, por lo que dije antes, porque nosotros no tenemos en nuestro país una ley que permita en esos casos la eutanasia. Bueno, pasó así, falleció la mamá, una de las hermanas estaba radicada en el extranjero, nos mantuvimos siempre en contacto y actualización hasta que finalmente el paciente falleció por una complicación de las que se dan en terapia intensiva después de tantos años, una infección, y falleció cuando tenía alrededor de 40 años. Pero en el lapso de todo ese tiempo, todo lo que transcurrió fue una verdadera tragedia familiar, personal y social, y también para el equipo de salud. Entonces, fue muy difícil, pero la gratificación es que hasta hace muy poco tiempo atrás recibimos cartas de las hermanas agradeciendo que fue nuestro acompañamiento y fue realmente el acercamiento al equipo de salud, les reforzó la decisión que tenía y las hizo permitir continuar con la vida que debían llevar, y que esta tragedia había sesgado de alguna manera, había transformado en una situación luctuosa, anticipada y luego luctuosa realmente. Pero lo que es la vida de una familia, a veces una situación en terapia intensiva queda sesgada como un rayo, porque no es algo, no es una enfermedad que va a devenir en una complicación. Generalmente la gente que va a terapia intensiva llega por una situación crítica momentánea, para lo cual nadie está preparado. Podés estar cruzando la calle y tener un accidente, podés ir en un medio de locomoción, tener un choque, no accidentes de tránsito, situaciones diferentes para las cuales no hay una preparación previa. No es un enfermo cardíaco que sabemos que en un momento dado va a llegar a una situación terminal. ¿Me entienden? Entonces, la conmoción que hay siempre en terapia intensiva es, el paciente no elige a qué terapia va a ir, no conoce el equipo que lo va a tratar, y el equipo que lo va a tratar no conoce al paciente que va a llegar.
todo deviene en una situación altamente novedosa y por lo tanto muy traumática generalmente. Y ahí es donde la presencia de los psicoanalistas, que tengo que aclarar que también tenés que tener vocación para querer estar ahí, porque muchos de nuestros colegas también tienen reparos, dado que nuestras facultades están como divorciadas de las facultades de humanidades, donde se forma la carrera de psicología, tienen un cierto divorcio con la carrera de medicina. Es más, tuve que presenciar una oportunidad que hace cosa de 20 años atrás, fue por primera vez un ministro de salud a la Facultad de Psicología, cuando la facultad cumplió sus primeros 50 años. Nunca había ido un ministro de salud a la Facultad de Psicología. Eso que parece una anécdota es una realidad que hace difícil el acercamiento. Bueno, vos sabés que los que trabajamos, bueno, en todos la clínica abarca muchas cosas, pero una de las áreas es la parte de psicosomática. Y uno de los aspectos que vemos cuando uno quiere asesorar a una prepaga, diciéndole lo importante que es para evitar que la gente caiga después en tantos tratamientos con problemas psicosomáticos y donde no se tiene en cuenta la parte emocional. Lo que se ahorraría las prepagas, pero fundamentalmente además como forma de calidad de vida el paciente. Y eso tiene que ver también con esa situación, como vos decís, de no trabajar en equipo, ¿no? A ver quién se queda con el paciente, quién gana más. Y no es así, porque es el trabajo entre todos. Yo creo que también la gente que trabaja en terapia intensiva está permanentemente en situaciones muy límites, muy cerca de la muerte. Entonces también necesita tener una contención, tanto como equipo como a nivel individual. Por eso también es fundamental, ¿no? Sí. Vos hablabas también, unido esto a un programa que tuvimos hace poco, que yo comenté que ibas a estar vos, que es un grupo de colegas, un psiquiatra, psicoanalista y una médica, que tienen un grupo que habla de la humanización de la salud, donde hacen todos trabajos, bueno, solidarios y más. Y vos hablas de la humanización de las terapias intensivas. ¿A qué te referís con eso? Claro, te iba a decir que la pandemia también nos puso patas para arriba lo que conocíamos hasta ese momento, y a terapia intensiva es el personal que nunca tuvo un minuto de descanso ni tuvo jamás la posibilidad de retirarse de la trinchera. Entonces, y además con un bajo sueldo, porque hoy en día que salen a manifestarse no tienen los aplausos de la gente y murieron muchos compañeros. Murieron compañeros, contagiaron a familiares. Es decir, la idea de que el paciente te contagiaba y de que vos contagiabas a tus familiares era inédita. Fue prácticamente la primera vez, porque antes podías tener un paciente con riesgo, de hecho, podía contagiarse de algo, pero con determinados protocolos y con determinados cuidados esto se evitaba. Pero cuando llegó el COVID-19, en realidad estábamos todos expuestos, pero la gente de terapia intensiva estaba expuesta. Es más, en el interior, muchísimos enfermeros y médicos se fueron de sus casas y se aislaron en centros donde vivían en contacto el equipo de salud para no volver a sus hogares, donde tenían padres mayores o tenían pareja y demás que no estaban en el ámbito sanitario, el riesgo de no contagiarlos. Esa realidad social es muy cruel. Que APA, bueno, la Asociación Psicoanalítica, durante la pandemia creó una ayuda telefónica gratuita para todo el país. Y fuimos varios que colaboramos, ¿no? Y una de las
yo misma atendí más de 50 pacientes, atendieron más de 3.000 personas. Y hubo enfermeras, una señora del Chaco, que estaba con ataques de pánico porque habían muerto varios de sus compañeros y el temor a volver a trabajar y no encontrarse con ninguno de sus compañeros, ¿no? Estas situaciones las hemos vivido mucho y que justamente ella después agradeció, ¿no? Cómo la había ayudado en la escucha. Mucha gente que por ahí después no hizo terapia, pero que fue la escucha, ¿no? Sí. Además, Susana, yo también, nosotros en la SATI hicimos un programa de sostén al equipo de salud que eran miembros de la SATI, gente que nunca había consultado antes a un psicólogo, nunca había ido a terapia y demás, y en la pandemia recién consultó. Y tuvimos 2 o 3 momentos diferentes. Los que consultaron al principio para ver cómo se organizaban en sus servicios, porque le pasaron a tener, por ejemplo, de 7 camas de terapia intensiva a 17 camas de terapia intensiva para atender, o después con los primeros fallecimientos, con la pérdida de colegas, y además después cómo manejar a los familiares que en aislamiento tenían que acompañar al familiar que estaba ahí generalmente consciente. Yo tengo una anécdota que me conmovió muchísimo con una colega que es jefa de servicio de un hospital público aquí en la capital, que hace poco volvíamos las dos de dar un curso de comunicación para terapistas intensivos y en el auto me dice, tuve la peor de mis crisis vocacionales porque volvía de mi terapia y siempre me consideré una médica capaz, que había salvado muchas vidas. A mí no se me morían mis pacientes. Y por primera vez volví a mi casa y decía, se me fueron todos mis conocimientos, porque todos los días se me muere un número significativo de pacientes. Entonces empezó a relatarme esa vivencia de llegar al servicio, no poder en la jornada de 8 horas atender a todos por las técnicas que había que utilizar y que además de ese porcentaje muriera un alto número. La crisis vocacional la vimos muchísimo. Han abandonado residentes, jefes de residentes, enfermeras y médicos intensivistas de que han querido cambiar de especialidad porque no toleró el equipo de salud tanta exigencia y tanta tragedia, podemos decir, ¿verdad? A pesar de que la satisfacción del deber cumplido, de los aplausos, como decías recién, nos pudiera acompañar. Pero ha sido un momento muy crítico. Nosotros en la sociedad en este momento estamos trabajando en 2 temas, la humanización de la medicina crítica, los congresos están destinados a eso, y la elaboración de los duelos como trabajo. Es decir, la concepción freudiana de que el duelo es un trabajo es realmente un tema que estamos desarrollando desde el comité para que todos los involucrados en estos duelos, en estas pérdidas, puedan hacer su trabajo de duelo sin transformarlo en un duelo patológico que lleve a tomar determinaciones que hieren mucho al sistema de salud. Porque perder un residente, perder un jefe de residente, perder un intensivista que lleva como 10 años la formación, es realmente un recurso humano lamentable que se pierda para la especialidad. Claro, pero fíjate, Maribel, que esto que vos decís, muy poca gente sabe y conoce. Y el problema de salud en este momento en nuestro país es muy serio también, como en la educación, porque cada vez hay menos médicos. Así por los es. salarios, por el maltrato de las instituciones, de las prepagas. Y como vos decís, digamos, no todo el mundo se puede dedicar a imágenes, ¿no? No todo el mundo, o sea, se necesita gente en esta área. Y lo que vos decís, cómo cuesta, pero qué poco se valora de los que supuestamente nos representan, ¿no? Con los salarios. Exacto. Y también con el descanso, porque como vos dijiste algo muy importante, todo lo que has dicho, pero que durante la pandemia no podían volver a la casa. O sea, se perdía el contacto con el padre, con la madre, con los hermanos. Con los hijos. Entonces esos duelos, si no se procesan, por supuesto, aparecen después en síntomas.
Entonces, todo esto, digamos, ¿cómo trabajarlo, no? Yo lo que tengo la oportunidad y he tenido la suerte de formar parte de las sociedades internacionales y contacto con terapistas intensivos, y si bien nuestro país tiene muchísimas dificultades, en realidad soy justa si digo que también la tuvieron los países desarrollados. Sí, 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 bueno, Ustedes España, saben que también, en la Italia, segunda epidemia, Alemania no pudo tener personal para cubrir las terapias intensivas y tuvo que derivar pacientes a Francia. Entonces, si nosotros pensamos que Alemania no tenía espacio para la cantidad de intensiva, porque era el recurso humano el que faltaba. Las máquinas estaban, las camas estaban, los servicios estaban. En la Argentina mucho se bregó para que entendieran que había que cuidar el recurso humano, porque los recursos técnicos estaban. Es decir, nosotros tenemos una terapia intensiva en nuestro país desarrollado como las mejores del mundo, pero el tema es el recurso humano, que esté bien pago, que no... En Inglaterra sucedió lo mismo. Es decir, ni hablemos de las situaciones y consulta a los comités de bioética de los países limítrofes, donde los pacientes morían en las escalinatas de los hospitales, pues ni siquiera podían llegar a ser admitidos dentro del hospital. Entonces, ha sido una tragedia, la pandemia ha sido una tragedia, pero la pandemia para la salud mental de la gente es la que ha quedado en este momento. Estamos mejor del COVID, pero de la pandemia en la salud mental, de cómo quedó afectada la gente, estamos peor que hace 3 años atrás. sí, además todos los trastornos en los chicos, ¿no? Que de repente pasaron de 2 años, 3 años, y no pudieron hacer toda la parte de desarrollo, ¿no? Adecuada en los jardines, y los adolescentes que se encontraron también aislados de sus pares, vemos las consecuencias, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Y Ya recién tenemos los primeros trabajos que se han publicado, que tenemos recién los primeros trabajos en FEPAL de lo que ha sido atender desde nuestra especialidad en pandemia. Pero recién ahora están llegando la parte de trabajos. Me han llegado libros que se están escribiendo en este momento de gente, de miembros de FEPAL, para poder relatar toda la adaptación que tuvimos que hacer nosotros como psicoanalistas para atender. Sí, nosotros es que estuvimos, bueno, a mí me convocó a participar Hilda Katz, y hicimos varios, con colegas del extranjero y colegas de acá, varios artículos de qué significó trabajar virtualmente con chicos con abuso de 2, 3 años o adolescentes, en fin. Es decir, creo que permitió también que mucha gente del exterior pudiera conectarse con nosotros también, pero lo que es importante, como vos bien dijiste, es las máquinas pueden estar, pero si no está lo singular y lo subjetivo, se va al fracaso. No funcionan por el recurso humano. Vos sabés, Susana, que me hiciste otra pregunta que por ahí ilustra bastante a qué tema nos dedicamos los psicoanalistas dentro de la terapia intensiva. Yo te destaqué el de comunicación porque el 80% de los pacientes y familiares, cuando relatan su estadía en terapia intensiva, dicen que ese fue el problema más severo que tuvieron, que se sintieron cuidados, que se sintieron atendidos, pero la comunicación hacia los familiares, del personal hacia ellos y de su entorno, lo sienten como un déficit importante. Y eso es mundial. La hacen la peor experiencia que tienen, la experiencia de la comunicación. Entonces nosotros trabajamos mucho dentro del programa de especialista en terapia intensiva. Tenemos hace más de 10 años un módulo dedicado a comunicación, para convencer a los médicos, a los enfermeros, a los médicos de adultos y pediatras, que las habilidades de la comunicación se pueden aprender, que ellos no lo han tenido en su formación, no hay ninguna cátedra, ninguna materia dentro de la formación básica de grado que hable de este tema. Entonces, el que elige hacer terapia intensiva
tiene que saber que se tiene que preparar en las habilidades de comunicación como tiene que saber manejar un respirador. Y realmente es un trabajo en esta tarea de la humanización de ser comprendidos, porque la mayor parte de los problemas graves que se suscitan son déficits por la falta de empatía, por la falta de comprensión del ponerse en el lugar del otro, por el estilo del discurso que se usa, por la frialdad en los informes, por la inadecuación de la actitud, de que el médico dé un informe con la cabeza baja sin mirar al interlocutor, porque estén con el celular en la mano, porque generalmente son pocos los minutos, hay falta de privacidad. Bueno, te podría enumerar múltiples situaciones que afectan la comunicación. Y al afectar la comunicación, eso va en desmedro de la mejoría del paciente. Eso sí está muy comprobado, que aquel paciente que puede estar mayor tiempo en contacto con sus familiares y los familiares estar bien informados para saber cómo colaborar, ese paciente tiene altas chances de aumentar sus posibilidades de mejoría. Totalmente de acuerdo. Ahora, mi pregunta es, en las clínicas, en el sistema de salud, ¿permiten incorporar psicoanalistas que por supuesto quieran hacer este trabajo y estén formados? Porque yo creo que nuestro trabajo, en cualquier ámbito, ¿no?, de la salud y de la educación, es muy importante el deseo del terapeuta, no una cuestión teórica, eso se siente, se percibe. Es decir, el paciente, y mucho más en situaciones límites, está mucho más aumentado la percepción. Entonces, aunque no pueda hablar porque está entubado o lo que fuera, el paciente lo percibe y lo siente. Entonces yo creo que también en esto, ¿no?, el formar también a psicólogos o médicos, ¿no es cierto?, en salud mental, pero que realmente, porque esto pasa también en educación, o sea, no es solamente administrar un test o una entrevista, ¿no? Es tener ganas y además, digamos, a veces con una mirada, un gesto, el llamarlo por el nombre, ¿no es cierto? También hace unos años daba cursos a médicos y enfermeros sobre la transferencia, ¿no? Entonces, claro, de repente la cama 10, la cama 5, ¿no? Y de repente no está la historia y no se sabe cómo llamarlo. ¿No? Digo, bueno, ¿por qué nombre le decía no le gusta, ¿no? La persona se siente reconocida como persona. Es decir, en un momento muy difícil, donde se agudizan situaciones que a lo mejor no fueron resueltas. Entonces, a veces un gesto, una voz determinada, ¿no? Pero creo que es muy importante, por eso mi pregunta, si les aceptan a ustedes. Bueno, a ver, cuando nosotros fuimos convocadas y armamos el primer servicio en realidad era una decisión institucional. Esto hay que plantearlo. La política de la institución tiene que estar decidida a llevar a cabo este tipo de prestación, porque es muy verticalista la situación de los sistemas de salud. Entonces, si la parte directiva o muchas veces los dueños de esa institución no tienen la decisión política de incorporar a los profesionales del área de la salud mental, la tarea es prácticamente imposible. Ahora, si existe esa decisión, también debo decir que en nuestras profesiones tenemos que tener espacios de formación complementarias a nuestra formación básica. Vos que estás en el equipo de psicosomática, el año pasado NAPA hacían el aniversario del equipo y nos invitaron con el equipo de paliativos del Argerich, fuimos a APA y entonces esto lo dijimos. También desde nosotros tenemos que estar conectados con el deseo de hacer esa tarea. Yo estoy en un equipo, Susana, de psicoanalistas en la comunidad de toda América Latina, que pertenece a FEPAL.
Somos un grupo de estudio donde hay más de 70 psicoanalistas de toda América Latina. Y el programa en el que yo estoy, de humanización en la medicina crítica y en los hospitales, tenemos un equipo de gente que está trabajando en esto mismo en Ecuador, en Perú, en México, en Uruguay, en Brasil, que muchas veces fueron convocados ante situaciones de catástrofes naturales o accidentales, y luego se entusiasmaron con la tarea y quedaron haciendo trabajo en el área de medicina crítica. La Sociedad de Terapia Intensiva intenta abrir esto y cada vez incorporamos más psicólogos que vienen por ahí no de la formación del psicoanálisis, porque hay muchísimos psicólogos de otras líneas teóricas que sienten que sus estrategias son apropiadas para trabajar en terapia intensiva. En nuestro comité tenemos diferentes colegas que vienen de distintas líneas teóricas y trabajamos en conjunto, sobre todo en este fenómeno de la comunicación. También en el área de cuidados paliativos, porque con el alargamiento de la vida también es un tema que la comunidad se tiene que pensar de cómo se hace cargo. Porque se ha alargado tanto la vida y la gente sigue su gravedad dentro del domicilio, y también tenés que estar preparado para cubrir ese espacio con los familiares, con los médicos que los atienden y con el paciente mismo también. No sé si hay alguna parte que te interesaba especialmente, que no quiero que se termine. No, a mí me parece todo importante, y además la gente que me conoce, que siempre por ahí le llama la atención que convoco a gente de distintas instituciones y que de alguna manera para mí es eso. No es que porque uno pertenezca a una institución, el otro no. Y entonces vos dijiste a lo largo de, bueno, digamos, el psicoanalista en terapia intensiva, en cuidados paliativos, con las familias, con los otros profesionales, estás dando un enfoque que yo comparto y que creo que es, que Freud ya lo decía, pero después muchos lo desdibujan o no lo tienen en cuenta, que tiene que ver con el sentido antropológico y social del psicoanálisis, ¿no? Y que de alguna manera creo que es la única salida en este momento de todo lo que estamos viviendo. Porque creo que cuando vos hablás, por ejemplo, de todo lo que pasó en la pandemia y de las consecuencias, estás hablando de duelos, de muerte, de esfuerzo, de no reconocimiento, y de alguna manera cómo hay gente que todavía quiere seguir trabajando y ayudando gente, como muchos de nosotros. El tema es cómo hacer, como vos dijiste, este grupo de FEPAL, que también hay gente que está yendo al Líbano, a toda la parte asiática, ¿no? Que uno no podría pensarlo en otro momento, ¿no? Y en esto uno ve que, por ejemplo, la globalización, yo hace pocos días estuve de viaje, y una de las cosas que, por ejemplo, en Marruecos, que por supuesto esa parte no me gustó, porque es hermoso todo eso, pero digamos el mercado grande de Marruecos era todos productos chinos, ¿no? O sea, lo auténtico y lo cultural no estaba. Entonces lo que uno ve, digamos, que la globalización es como que se asemeja en muchos lugares ahora. Entonces en esto también se asemeja en el dolor, en la muerte, en la pobreza, en el abandono, en los accidentes, que cada vez hay más chicos jóvenes que quedan mutilados y discapacitados. Entonces creo que es importante también porque esto es una mirada más universal, lo que vos estás diciendo y que se está haciendo. Y que me parece que en esto, así como hay cosas que sirven de la globalización y otras no, es decir, tomar, pero no perder, digamos, lo singular de cada región, de cada comunidad, como esto también se puede llevar a lugares por ahí mucho más que no están tan desarrollados, pero que también hay elementos de la comunidad
que pueden ayudar a trabajar en esto, ¿no? Absolutamente. Nosotros en nuestro equipo de FEPAL tenemos contacto desde hace más de 1 año y medio con Eslovenia, con secuelas de la guerra de los Balcanes, con equipos que han trabajado ahí, con Mozambique, aquellos países que han tenido guerras civiles, el daño social que ha quedado, y son trabajos en territorio. Ahora estamos conmocionados con el terremoto de Turquía, pero, por ejemplo, gente de nuestro grupo de estudio ha recibido un premio por el tema de los migrantes. El tema de las migraciones es un tema que convoca la bioética totalmente. Hoy nos despertamos sabiendo que ayer, nuevamente, frente a una isla italiana, murieron 62 personas que cayeron de una... Exactamente, en un barco que una ola, sí, 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 Estos sí, temas sí. conmocionan a la bioética. Bueno, las dos gemelas que se suicidaron, que eran argentinas, ¿no? Todo el tema de la migración. Estuvo Romina Alves, que es una colega joven que está en Portugal y en Madrid, y que hizo todo un trabajo sobre las migraciones. Pero claro, ¿qué pasa con los vuelos, ¿no? Cuando la gente no está preparada ni para irse ni para quedarse. Entonces, ¿qué se moviliza ahí, ¿no? Y cómo tener protocolos. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con que las instituciones tienen que ir preparándose para secuelas que todavía no se han visto en toda su extensión, pero que sabemos. Por ejemplo, ya sabemos que ha aumentado significativamente las consultas a nivel de salud mental por las consecuencias que dejó la pandemia. Y seguramente estas crisis vocacionales que va a tener el equipo de salud, la conmoción en la familia por las migraciones y demás, van a obligar a que los psicoanalistas estemos permanentemente actualizados para ir a trabajar a territorio, porque la verdad que a veces hemos abandonado nosotros también los espacios de los hospitales. Es decir, vos sabés, Susana, que cuando nosotras nos iniciamos, nuestro primer paso era al servicio hospitalario. Y es muy distinto, ¿eh? Los que hemos pasado por hospital a los que no. Exactamente, ¿verdad? Y eso se fue perdiendo, lamentablemente, y bueno, hay que volver a trabajar para llevar a los especialistas cerca de donde está el problema y salir de nuestros consultorios, que a veces provoca un distanciamiento. Totalmente de acuerdo. En Italia se está trabajando mucho en las comunidades, ¿no? Exactamente. Con grupos operativos también. Sí, sí. Y acá, bueno, estamos intentando hacer dentro, pero yo creo que hay muchas cosas que... Además, cuando hemos sido pioneros como con Pillon Rivière, con Blecher y demás, nuestra formación ha sido pionera en llevar Totalmente. esas Yo instrumentos. voy a anunciar el próximo programa, porque ya se nos fue la hora, pero te voy a dejar para que vos cierres el programa, agradecerte con el mensaje, con lo que vos quieras para la audiencia. Vos sabés que es un programa que lo ve mucha gente después, porque siempre me dicen que es para pensar. Entonces quedan grabados los programas y bueno, lo ve gente de Europa, de Latinoamérica, y bueno, y también me voy enterando de otros lugares que por ahí no sabía que también lo ven. Así que bueno, el próximo programa vamos a tener de la cuna del papel al festival más importante del mundo de las acuarelas, con una colega psicoanalista, Bea Strugo, que es la que representa a Latinoamérica y a nuestro país, y con Ana Massiniza, que es la coordinadora de todo esto. Pero es muy interesante el origen de esto y cómo el arte cura. Y en esto también tiene que ver un poco con la humanización que vos venís hablando. Así que muchísimas gracias, Maridel. Te comprometemos para otra vez cuando vos quieras, incluso con algún colega que quieras también invitar. Y bueno, te dejo el cierre del programa. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Y yo voy a insistir en dos conceptos: humanización y comunicación, como conceptos altamente entrelazados y realmente son el futuro para el psicoanálisis y para la salud en general,
pensar realmente en acercarnos al problema, no huir del problema y mejorar nuestras estrategias para poder ayudar a solucionar los problemas. Bueno, muchísimas gracias y un Gracias. abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.